En esta ocasión quisiera hablar de un sonido o de un fenómeno muy característico de la lengua francesa. Estoy hablando de la nasalización. En ciertas ocasiones me he permitido preguntarles a mis estudiantes si nosotros tenemos este efecto en nuestra lengua 1, es decir, en español. Sin embargo, obtengo como respuesta una negativa, que no contamos con este sonido en español. Sin embargo, cuando les pido que reflexionemos en la consonante ñ, que en realidad podría ser una representación fonética porque en la parte superior tiene una virgulilla o un tilde en francés que permite que realicemos este efecto o fenómeno. Entonces, para dejar más clara esta pregunta con su respectiva respuesta, les pido que pronuncien ciertas palabras del español, como lo es ñoño, mañana y caña. Cuando les pido que pronunciemos estas expresiones e incluso en una oración, como lo es ñoño mañana comerá caña, se dan cuenta que en realidad no estamos sacando el aire completamente de nuestra nariz, como si lo estuviéramos bloqueando. Este efecto o fenómeno es al que nosotros denominamos nasalización. En francés contamos con 4 nasalizaciones, sin embargo en este video quisiera hablarte de 2 principalmente, de la nasalización y de la nasalización ¿Cómo produciremos este sonido o en qué momento lo podremos encontrar? Cuando tengamos una A o una E o una I o una U delante o del costado izquierdo de la M o de la N, se convertirá en ON. Cuando encontremos una O delante de una M o de una N, diremos ON. Permíteme darte ciertos ejemplos. Veamos. La palabra le restaurant. En la parte final tiene el efecto de una A delante de una N, entonces diremos ON. La T al final no se pronuncia. Veamos con el verbo entendre en francés, que es oír. Entendre. Tenemos E antes de N, se convierte en el sonido de una A nasal. Entendre. Veamos otra palabra, l'invitation. Invitation. Tenemos una I antes de una N, se convierte en una A nasal. Pasamos al ejemplo de la U antes de una N. Veamos el número 1 en francés. Es on. Enseguida encontraremos un ejemplo con el sonido de O nasal, lo que es la chanson. En la parte final te encontraremos este fenómeno con la O delante de la N o del lado izquierdo de la N y de esta manera tendremos la chanson, una O nasal. En este apartado quisiera que habláramos de los matices de las nasales. Sí, hablaremos de les nuances, que me refiero en este caso a los matices. Sí hay 4 sonidos en francés en lo que concierne a las nasales. Sin embargo, en este video detallé tan solo 2, pero es importante señalar que existe un tenue cambio entre la en y la un. De esta manera tendríamos la en, que es una A completamente redondita, como lo tenemos en le panda, y estableceríamos que este sonido, por ejemplo, de la I antes de la N, que es prácticamente este símbolo, sería como si aplastáramos este sonido y obtendríamos, en este caso, el ejemplo de el conejo sería le lapin, ¿no? Es un poco más aplastado este sonido. En el caso de la U antes de N, este cambio ya es casi imperceptible, sobre todo en el caso de Francia, pero podríamos hacer un sonido muy parecido al de panda, y aquí podríamos decir on. Sí, podríamos decir que son actualmente parecidos estos 2 sonidos. En el caso de la O nasal, pues no hay cambio. Prácticamente se ha conservado de esta manera como on, como le pont, que es el puente. Así que los invito a seguir entrenando, a seguir practicando estos sonidos. A, un, on. Merci beaucoup.